y buenas tardes. Es un placer de estar aquí y de un poco también hablar sobre este tema de TTIP y dónde estamos con este acuerdo. Yo vengo del CEPS en Bruselas, es un think tank, pero es un think tank independiente. Tenemos un board de que también Pedro Schwartz era miembro durante muchos años. Solo se ha ido hay un año porque de vez en cuando ir a Bruselas no es tan fácil, pero era un placer de tener Pedro Schwartz en el Consejo y parece que en algunos días vamos a tener un otro europeano, no español, europeano muy conocido. Almunia va a ser miembro de nuestro Consejo, pero eso es algo que vamos a firmar la semana próxima. Voy a decir algo para empezar sobre el contexto del TTIP, después sobre los beneficios, pero también sobre los problemas de que hemos entendido mucho las últimas semanas y meses, las debilidades también y la razón por qué tenemos estos problemas ahora para concluir al final. Mi pregunta es un hype, podría ser un hype positivo, pero también ahora un poco más un hype negativo. ¿Es un mirage, es una ilusión, sí o no? ¿O es una realidad? Pero voy a concluir con eso al final. ¿Dónde está Entonces, ¿cuál es el contexto? Es un poco la misma cosa que ha dicho José Manuel antes de yo, pero solo una cosa sobre este tema, lo que es muy importante. Nosotros hemos participado en estudios para la Comisión Europea, un estudio que se llama ESPAS, es muy importante, es un escenario para el futuro de Europa, también de las economías globales. Y lo que vamos a ver en 35 años, según algunos estudios, es que lo que tenemos ahora, la Unión Europea y los Estados Unidos, es más o menos la mitad de la economía global. Según muchos escenarios, va a ser solo un cuarto en 2050. Entonces es un cambio enorme y es por eso para nosotros una de las razones principales por qué nosotros tenemos que cooperar. Nuestra parte en la economía global va a ser mucho menos grande que lo es ahora. Pero son las cifras de 2008, 2025 y después 2050. ¿Cuál es el background? Tenemos una relación que es muy desarrollada y habíamos visto los gráficos de José Manuel. Y también había antes muchos intentos de tener un acuerdo, había intentos en los años 90 con por ejemplo, el North Atlantic Trade Agreement, Trans-Economic Partnership, el TAFTA. También habíamos desde muchos años el Financial Regulatory Dialogue, un diálogo sobre los servicios financieros. Y lo que empezó el acuerdo, el intento de acuerdo actual es el Transatlantic Economic Council de 2007. Entonces, estamos hablando de esto desde 20 años, lo que es mucho tiempo. Y es también porque estamos concluyendo acuerdos bilaterales con otros países. Es un poco una sorpresa que Europa ahora no tiene un acuerdo con los Estados Unidos. Tenemos un acuerdo desde algunos años con, por ejemplo, South Korea. Hemos finalizado algo con Canadá, el CETA. Habíamos también acuerdos con muchos países de América del Sur, pero acuerdos que se dice en Bruselas son acuerdos un poco más ancianos, de viejo tipo. También más o menos hemos firmado un acuerdo con Singapur, y también Australia ha dicho que es interesado de tener un acuerdo con la Unión Europea. En general hay muchas discusiones sobre los efectos de estos acuerdos. Hay gente que dice que no es bueno, va en contra del WTO, va a ser una forma de discriminación, pero otra gente que dice podría ser también el contrario. Si hay más bilateral agreements, podría reforzar acuerdos multilaterales. O es una péndula un poco, antes era multilateral, ahora es más bilateral. Podría ser que sí, vamos a tener más acuerdos bilaterales, que vamos a ver al final más multilateralismo también. Y también podemos ver
spillovers positivas de los efectos de los trade deals que tenemos con algunos países. Por ejemplo, es el caso con el acuerdo que tenemos desde 2007 con Corea del Sur. ¿Cuál es el comercio ahora? Ya lo hemos entendido de José Manuel. Las cifras no voy a repetir eso. Lo que es importante, que el más importante son servicios, pero va a ser el más difícil también. Servicios no solo son servicios financieros, también es, por ejemplo, son los utilities, energy, por ejemplo, servicios no financieros como consulting, transport, hay muchos servicios y es más o menos más que 70% de la economía también aquí en los Estados Unidos. Y una parte es protegido. También tenemos el mercado de FDI, lo hemos visto, pero lo que es importante también es que la economía europea es mucho más abierta que la economía de los Estados Unidos. Si vamos a ver, por ejemplo, comparar el parte de la Unión Europea en el comercio global, el parte de los Estados Unidos ha disminuido, Europa ha mantenido su nivel de exportaciones. Por ejemplo, también a los BRICS, donde tenemos una parte del mercado que es mucho más importante que los Estados Unidos. En general tenemos tarifas que son bajas, pero tenemos algunas excepciones, voy a decirlo en un momento, pero el más difícil va a ser estos non-tariff barriers, todos, por ejemplo, reglas para entrar en el mercado americano, por ejemplo, reglas de seguridad para coches, son non-tariff barriers to trade. Voy a dar algunas partes del estudio que tenemos de CPR, es el estudio, no es CEPS, pero CEPS también ha hecho algunos estudios, pero el estudio de bases para la Comisión Europea es el CPR Study de 2013. Lo es más importante que lo he dicho, que las tarifas ahora no son tan importantes, con 2 o 3 excepciones. Coches es 8% del parte en la Unión Europea, pero sobre todo productos de alimentación, etcétera, que es más o menos 15%. Entonces es evidente, si vamos a disminuir un poco estas tarifas, va a cambiar mucho para el comercio de, por ejemplo, estos productos. Pero en general las tarifas entre los dos bloques son bajas. Los non-tariff barriers, eso es una estimación del estudio de CBR de nuevo, que se basa sobre un otro estudio que es el estudio de ECORIS, cuál es el gasto de estos non-tariff barriers, y aquí hay un poco un ranking de los diferentes sectores que va de por ejemplo, del sector de la alimentación, chemicals, hasta otros sectores, pero es una estimación de la gente del business cuál es el gasto de estos non-tariff barriers. Podría ser más o menos 50% en algunos sectores y baja a 10%, pero es importante, es un gasto importante para no, por ejemplo, acceder al mercado americano o para los americanos de no acceder al mercado europeo. ¿Y cuáles podrían ser los efectos de un acuerdo? Eso viene de nuevo del estudio de CPR. Lo que son los sectores los más importantes son los sectores donde hay las tarifas, la combinación de tarifas y también de non-tariff barriers. Los más importantes podrían ser los sectores de los coches, chemicals, alimentación. Podría ser un poco también en otros sectores, pero de nuevo es estos 3 sectores que son los más importantes para ver un efecto del acuerdo. También tenemos una discusión en Bruselas si necesitamos un acuerdo completo o solo un acuerdo limitado. Había el High Level Group de la Comisión que ha publicado su relato al final del año 2012. Había dicho que sería suficiente tener un acuerdo cubriendo bienes, algunos servicios y investimentos. El estudio de CPR había dicho los efectos los más importantes podrían venir de un acuerdo completo,
también para la economía global. Y también ahora la Unión Europea tiene un mandato del Consejo desde julio 2013 para un acuerdo que podría ser completo, pero había también desde los primeros meses algunas excepciones, por ejemplo, de Francia para la industria del audiovisual. Los Estados Unidos, de su parte, han dicho de los primeros meses no nos gustaría incluir servicios financieros. José Manuel ha dicho algo sobre este tema. Yo he publicado un papel sobre un pequeño relato sobre este tema ya hay más o menos 2 años, o un poco menos que 2 años. En general, la opinión de los Estados Unidos que este tema, servicios financieros, es un tema de otras organizaciones, como por ejemplo el Financial Stability Board, y sobre todo los Estados Unidos no les gusta reabrir el acuerdo Dodd-Frank. Si van a incluir eso, piensan que podría reabrir Dodd-Frank, como podría saber cosas sobre, por ejemplo, Dodd-Frank, Too Big to Fail, el papel de los grandes bancos en los Estados Unidos, siempre continúan de ser cosas difíciles en el debate público en los Estados Unidos. Hay otras también en Europa que dicen que si vamos a incluir eso, va a disminuir los estándares que tenemos en Europa, los estándares que hemos solo introducido después de la crisis financiera. Mi opinión es que es importante incluir eso porque los Estados Unidos tienen como se dice, un surplus con Europa de exportación de servicios financieros. Entonces no tienen un papel débil, tienen una posición de esfuerzo, pero pienso que los Estados Unidos no les gusta incluir eso a causa de estas consideraciones que tienen sobre, por ejemplo, la fuerza de los bancos europeos. Y sobre todo no han olvidado que han también ayudado los bancos europeos durante la crisis, por ejemplo, con el fracaso de AIG Group en 2008. ¿Cuáles son como he dicho, las debilidades del acuerdo? Como he dicho cuando empecé, es el problema que tenemos ahora en Bruselas es sobre todo que la Comisión ha empezado el acuerdo con bases de solo un estudio, y el estudio CPR. Y para mí un acuerdo que es tan importante es solo tener más o menos un estudio para decir eso es el basis. Para nosotros, como por ejemplo un think tank, un centro académico, es más o menos imposible. Y eso es para mí la razón principal por qué tenemos problemas ahora. Porque nosotros hemos empezado algunos estudios sobre ese tema que podrías descargar de nuestro sitio web, pero para empezar es muy difícil de, ¿cómo se dice? Medir cuál es esta relación que tenemos con la Unión, con los Estados Unidos. ¿Cómo podríamos saber la importancia de esta relación? Es tan compleja, también en volumen, pero también en los diferentes sectores. Lo que hemos dicho, por ejemplo, en un estudio que hemos hecho por el Parlamento Europeo sobre el estudio de CPR, que es tan difícil, por ejemplo, ya de cuantificar los gastos de los non-tariff barriers, que es tan difícil. ¿Cuántos de estos non-tariff barriers podríamos bajar con un estudio? Es tan difícil. También es muy difícil de, como se dice, estimar los efectos del empleo, porque el comisario de los comercios, de Hucht, que era en la otra comisión, el comisario de comercio, había dicho en muchas ocasiones, va a crear millones de empleos, pero ha perdido su manera de, ¿cómo se dice? His force of conviction, porque no sabría exprimir dónde van a encontrar estos efectos de empleo. Y nosotros también hemos
verificado el estudio de CPR y he encontrado que es muy difícil de estimar estos, por ejemplo, efectos. También la compra pública, como compra pública, que es más o menos 20% de la economía, es muy importante, pero ¿cómo podría estimar de nuevo el efecto sobre la compra pública? También los efectos dinámicos, por ejemplo, el efecto del acuerdo con los Estados Unidos sobre Canadá. En Canadá hay un estudio que dice que van a perder 13% de comercio con la Unión Europea a causa de TTIP. Es muy difícil, de nuevo, para decir eso. También el estudio de la Comisión que ha utilizado un modelo, que es el modelo General Equilibrium Model. Ya hemos visto que el mismo modelo ha sido aplicado en otros estudios con conclusiones diferentes. Entonces, nuestra opinión en general sobre el estudio era positiva, pero hay muchas debilidades también y la Comisión debía haber hecho muchos más estudios, sobre todo sobre los efectos estructurales del TTIP. Algo sobre ISDS es un punto muy importante, sobre todo ahora en Bruselas, en las discusiones sobre el TTIP. ISDS es Investor State Dispute Settlement, que podríamos tener en el acuerdo TTIP. Ahora lo tenemos en el acuerdo CETA, que vamos a concluir con Canadá. El acuerdo existe, podrías encontrar el acuerdo o el acuerdo que tenemos ahora en el sitio web de la Comisión, pero no ha sido, como se dice, confirmado por el Parlamento Europeo, ni tampoco para los canadienses. También en este acuerdo hay por la primera vez no solo un Dispute Settlement System, porque en cada acuerdo podría tener un sistema de resolución de conflictos. Para primera vez también tiene un ISDS, un Investor State Dispute Settlement System. En general se trata de una manera de proteger los investidores contra estados, pero nosotros de nuevo tenemos un estudio sobre este tema. Todo depende del acuerdo y de las cláusulas que tienes, de los artículos que tienes y sobre todo de las exempciones. Pero en nuestro estudio hemos dicho que es muy importante, como José Manuel había dicho, de incluir investment, que el ISDS no es tan importante y que los gastos podrían ser más elevados que los beneficios, sobre todo los gastos de litigation. Entonces, nosotros tenemos un estudio de 3 personas, también europeos que americanos, que podría ser mejor de no tenerlo. Hay otros stumbling blocks que podemos ver, es una cosa que podríamos olvidar en Europa, es el papel de los estados en los Estados Unidos. En Europa tenemos un papel muy claro para la Unión Europea, pero en los Estados Unidos el papel, por ejemplo, de los estados en la compra pública es muy importante, es algo que hemos visto también con Canadá, pero es algo de que aquí en Europa, a lo menos lo que sé, entendemos más o menos nada sobre este tema. El papel de las agencias lo sabemos más o menos, por ejemplo, todos los Food Protection Agency, todas las agencias en el sector de servicios financieros tienen un papel muy importante, pero sobre todo en los Estados Unidos son mucho más independientes que en Europa. Tenemos muchas agencias también en Europa, agencias que son agencias de la Comisión Europea, pero en los Estados Unidos tienen su independencia y podrían decir no nos gusta este acuerdo. También he dicho algo sobre estos otros stumbling blocks que podremos ver. SPS es Sanitary and Phytosanitary Measures of Protection. Solo una cosa, por ejemplo, sobre este tema, el chlorine treated chicken, por ejemplo, que es un tema que a los europeos no les gusta, pero yo en general digo que no he ninguna vez entendido un americano que, como se dice, que ha fallecido a causa de esta cosa,
Pero también lo digo de vez en cuando, si yo voy en Estados Unidos, el vino, por ejemplo, siempre tiene en los Estados Unidos una indicación de los aditivos, lo que no tenemos en Europa. Entonces, es una manera de ver las cosas. Nosotros tenemos sensibilidades, los americanos tienen esas cosas, pero de nuevo es un tema sobre que tenemos que debatir, pero también tenemos que saber que tenemos diferentes maneras de ver las cosas, pero también, sobre todo, que podemos aprender algo del otro lado, lo que es importante. Y entonces, para concluir, nosotros en el estudio que hemos hecho al entero en el seno del CEPS, pensamos que, como por ejemplo el estudio del CPR, que va a ser un paso adelante para la cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos, pensamos también que los efectos generales son positivos, va a producir un aumento muy importante del comercio entre los dos bloques. ¿Vamos a disminuir las reglas, las normas? No lo sabemos. Es muy difícil decir. El sector que yo conozco mejor, por ejemplo, servicios financieros, sí vamos a incluir servicios financieros en el acuerdo. No pienso que va a disminuir las reglas, porque estas reglas son el producto de discusiones internacionales en el contexto del, por ejemplo, G20 y del Financial Stability Board. Entonces, no solo son reglas en el sector de servicios financieros bilaterales, son reglas multilaterales. Pero el más importante es que va a tomar mucho tiempo, y había gente en Bruselas hace 2 años que habían pensado va a durar 3 años. Es más o menos imposible si ves la complejidad del acuerdo. También el CETA, que es también era complejo, pero con un Estado un poco menos complejo que los Estados Unidos, ha durado 6 años, de 2008 hasta 2014, pero ya no es firmado formalmente. Pero sobre todo lo que es importante, podría formar una etapa muy importante de reforzar esta cooperación que tenemos con los Estados Unidos de una manera política. Ahora no tenemos más o menos nada de formal con los Estados Unidos. Estamos discutiendo desde 20 años, pero no tenemos una estructura formal de cooperación. En un FTA, lo que tenemos, por ejemplo, con Corea del Sur o que vamos a tener con Canadá, hay una estructura permanente para vigilar que el acuerdo se hace, y hay una estructura con el comisario y también con el USTR, con committees, con subcommittees que se ven por ejemplo, 6 meses para discutir sobre todos los problemas que podemos tener, y sobre todo hay un Dispute Settlement System. Es no el ISDS, pero un Dispute Settlement System, un sistema de resolución de conflictos que también lo tener. Por ejemplo, un ejemplo muy conocido, BNP Paribas, que ha pagado 8.000 millones a los Estados Unidos en una cosa. Si habíamos un acuerdo como eso, a lo menos podríamos haber discutido con los americanos en uno de estos comités por qué estás haciendo eso. Pero ahora no lo tenemos. Y entonces, de esta manera, podría ser también de nuevo un incentivo para otros países y para otras estructuras, como por ejemplo el WTO. Aquí hay un poco de further reading. Como lo he dicho, hemos hecho muchos estudios sobre este tema. Puedes encontrarles en el sitio web del CEPS. He utilizado 2 o 3 por esto aquí, el impacto del TTIP y también sobre el ISDS, pero todo va a ser parte de un libro que vamos a publicar en el mes de septiembre. Muchas gracias.